En Isabela hay un museo del tren. Sí, así como lo escucharon. Pero lo más impresionante es la historia que hay detrás de cómo salvaron al último ferrocarril de Puerto Rico. El tour comenzó mirando una estación de Isabela, donde estaba súper linda y había también un filtro. El filtro era como una piedra y entonces ponían el agua y en la parte de abajo pues se quedaba como que los desperdicios, entraban las jarras y así podían tomar agua. Después de eso, finalmente llegamos a lo que viví, al tren, donde el tren era gigantesco y lo rescataron de las cavernas del río Cabo. Tuvieron que pagar $3,000 para salvar el tren, pero lo salvaron. Y lo pudieron reconstruir hasta que finalmente lo arreglaron poco a poco y pudieron exponerlo en el museo que estamos viendo hoy. Ese tren es importante porque es el único tren que queda en Puerto Rico. Además de eso, pues estaba el tren eléctrico. Y el tren eléctrico era súper diferente al tren de vapor porque el tren de vapor tenía una reserva de agua. Además de tener la reserva de agua, tenía las palancas que eran como estilo estándar y se necesitaba 2 pasajeros porque uno echaba la caja y el otro como que asistía para la palanca. En comparación con el tren eléctrico, simplemente era como que sentarse, hundir un botón y seguir hacia adelante. Y el tren de vapor tenías que esperar 6 horas para poderlo prender al próximo día y el tren eléctrico no. El señor estaba explicando que en comparación con el otro, pues era mucho más fácil, solamente se necesitaban 2 personas o una, y pues simplemente era como que con botón café la mano. Además de eso, tenían unas campanas que estaban estrenando, ya que esas campanas eran de subestaciones y cositas así. Así que vamos a escucharlas, porque era la primera vez que la estrenaban. Después de eso pudimos ver unos silbatos. Habían diferentes tipos de silbatos. Créanme que suenan súper duro. Y hay personas que se van a una sala y hay personas como nosotros que nos quedamos para poder escuchar. Pero créanme que por más lejos suena duro. Después de eso pudimos ver un área que estaba el gift store, pero además del gift store tenían unas monedas bien interesantes. Todas estas monedas que ustedes ven eran como que cada trabajador tenía su propia moneda, así que cada uno tenía como que su propio número. So, van a ver que son como que diferentes porque dependiendo del trabajo pues tenían su número y tenían como que el señor explicó que era como que su historia. Y esto era lo que se ganaban a la semana. Eso no da. Luego pudimos ver una película de cómo fue la historia y cómo ese señor estuvo dedicado a hacer el museo del tren y todo lo que él tuvo que pasar para poder tener el museo y el tren con nosotros hoy en día para exponer. Luego visitamos un vagón donde antes se transportaban la caña y las personas, pero créanme que el lugar es como que un poquito incómodo porque si eres claustrofóbico, no te lo recomiendo. También pudimos ver diversas maquetas de cómo antes funcionaban los trenes y lo más interesante de todo fue $1 de los que le pagaban antes a los empleados. Al final pudimos sudar con una teresina y créanme que el principio no fue fácil porque pesaba un montón porque es de hierro. Así que con este trayecto nos despedimos. Denle like, suscríbanse y compartan. Nos vemos en nuestra próxima aventura.